las varianzas, usamos F. ¿Entendido? Eso van a usar en el ejercicio. Entonces la distribución F de Fisher, en honor a él, se llama así, se utiliza para comparar varianza. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que la muestra debe ser aleatoria, independiente. Al azar lo voy a tomar, ¿ya? Luego, las poblaciones deben ser normales, tanto de una muestra de una población como de la otra muestra que pertenece a otra población. Esto es muy importante, ¿ya? Entonces, las funciones de densidad de Fisher se dan por cada par de grados de libertad. ¿A qué se refiere cada par de grados? ¿Cuántos grados de libertad tendría que ser si es un par? ¿Quién me ayuda? 1. Si es un par de grados de libertad, ¿cuántos grados de libertad? O sea, no que n sea 2, no n2, no dice n2, dice un par de grados de libertad. ¿Cuántos tendría que ser? ¿Cuántos grados de libertad tendría que tener? 2. Es como que muy bien, si yo tengo un par de zapatos, ¿cuántos zapatos son? 2. 2. Aquí dice lo mismo, miren, un par de grados de libertad. Ah, entonces hay grado de libertad 1 y grado de libertad 2, ¿se entiende? ¿Por qué hay 2 grados de libertad? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué hay 2 grados de libertad? Ya no vamos a manejar un solo grado de libertad como la TD Student, ¿no ve? Ahora en F vamos a manejar ¿qué cosa? Dice aquí, miren, 2 grados de libertad. ¿Por qué en F vamos a manejar 2 grados de libertad? Porque se comparan, correcto. se comparan dos tipos de poblaciones. Perfecto, distintas. porque son, muy bien, porque son 2 muestras y hay 2 grados, 2 grupos de edad de personas, digamos así, o de cosas. Son 2 grupos de muestras que pertenecen a 2 poblaciones distintas. Muy bien, esa es la respuesta correcta, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a preguntar aquí a las mujeres y varones. Son 2 poblaciones distintas. Mujeres una población, varones otra población. Pero tengo una muestra nada más aquí, ¿no? Una muestra porque no son todas las mujeres de tecnología, digamos. Entonces pregunto, lo que pregunte a las mujeres, pregunto a los varones. Y le pregunto a 5 mujeres y a 10 varones. Sí se puede hacer, porque los grados de libertad no tienen que ser 5 varones, 5 mujeres. ¿Pueden ser 10 varones, 10 mujeres? Sí. ¿Pueden ser 5 varones y 10 mujeres? Sí. Por lo tanto, aquí lo que dice, van a haber 2 grados de libertad. Para varones, si los varones son 10, su grado de libertad. Su grado de libertad es su género, solamente hombres, y el de las mujeres solamente mujeres. Pero si son 10 varones, ¿cuánto vale su grado de libertad? Vale 9. 1. 9, 2. correcto. Y si son 5 mujeres, su grado de libertad. 4. 4, correcto. Muy bien. Eso es. Ahora, la gráfica, ¿cómo se presenta? Fíjense que sale positiva, ¿no es? Una distribución positiva. ¿Por qué tiene que ser positiva? Porque, claro, imagínense, estamos comparando varianzas. Y las varianzas es S al cuadrado. Todo número negativo se va a volver siempre positivo. ¿No ve? Entonces va a tener que ser positivo. Todo esto que están nombrando aquí son con sus grados de libertad. Cada curva, ¿ya? La acentuación, la gráfica, va a depender de ese par de grados de libertad, ¿ya? Entonces, aquí miren, se puede observar que cada par de grados de libertad presenta una curva diferente. Sí, claro, este tiene grados de libertad para uno, miren, de 10 y de 4, el otro de 10, 10, de 10, así sucesivamente. Porque, como dice su compañero, son 2 poblaciones y tienen 2 muestras y cada muestra tiene su propio N y tiene su propio grado de libertad. De ahí depende la curva. Muy bien. Sigamos. Entonces, ese valor F o razón F, al decirnos razón, ¿qué quiere decir? Una división. Va a tener un numerador y un denominador. ¿Está bien? Entonces, hay que buscar un cociente, F. Entonces, ¿qué es la distribución F? ¿Cuáles son las características? ¿Cuándo se aplica? ¿Y cómo se aplica? ¿Ya? Eso tienen que tener muy, muy claro. Bueno, empecemos por el primero. El valor F o razón F es esta división, ¿lo ven? Sencillísima la fórmula. Claro que hay otra en la cual considera grados de libertad, considera las desviaciones estándar, bueno, muchas cosas, ¿ya? Pero vamos con esta que es sencilla.
donde dice que el valor F resulta de este cociente de dos varianzas. ¿Ven? Varianza de una muestra 1, varianza de una muestra 2. O sea que esa es la fórmula, ese es el valor, esa es la razón, una división. Este subíndice M indica que la F resulta de valores de una muestra, o sea, por eso es S y no es sigma. Estas no son muestras de dos poblaciones distintas, pero lo que analizamos son muestras, por eso está la M, ¿ya? Son muestras. Bien, entonces, la distribución F es una distribución teórica de probabilidad y las razones de varianza muestrales son estadísticos de muestras que pueden o no ajustarse a esta distribución F. Y claro, responden a una función. Toda esta parte de estadísticas siempre responden a una ecuación. Tendríamos que hacer integrales para ver de qué punto a qué punto tenemos nosotros. También va a haber una F crítica de rechazo y una F que es la de aceptación, la zona de aceptación. Tendríamos que hacer la integral. Pero para no hacer la integral, encontrando la función, ¿no? La ecuación de la distribución F, existe una tabla, igual que la T de Student, igual que la distribución Z. Entonces nos facilita, ¿ya? Nos facilita el uso de la tabla, porque también hay que comparar esta F que ustedes calculen, dividiendo dos varianzas, mire qué sencillo, ¿no? Varianza 1 entre la varianza 2. Esta F la tiene que comparar con esa tabla. Ya no tienen que integrar, ya la tabla está hechita. Bien, hay que aprender nada más a usarla la tabla. Bien, entonces, esta fórmula es usual colocar, dice, aquí en el numerador la varianza mayor y en el denominador la menor. Por ejemplo, si tiene la varianza de las mujeres igual a 2 y la varianza de los varones igual a 1, ¿quién va a ir en el numerador? En los hombres. Lo de las mujeres. Ajá, mire aquí dice, no. Es común, no es que siempre va a ser, pero es común, dice, colocar la mayor de las dos varianzas en el numerador. A no ser que el ejercicio explique que quiere comparar de varones con respecto a las mujeres. Y ahí sí ya le ponen 1 y le ponen 2, ¿me entienden, no? Dependiendo del ejercicio. Pero si no, ustedes nada más ponen cuál de las dos va a ser 1 y cuál va a ser 2, digamos, ¿no? Varones y mujeres, ya, según el resultado. Me salió mujeres 2, varones 1, pongo mujeres aquí en el numerador y varones en el denominador. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, eso hay que considerar porque la fórmula es sencilla, pero sin embargo hay que saber la teoría para poderla aplicar la fórmula, ¿ya? Bien, seguimos con el valor o razón. Cuando las varianzas son similares, escuchen bien, cuando las varianzas son similares, porque la varianza es una medida de dispersión o variabilidad, ¿no? La razón de las varianzas es igual o aproximadamente igual a 1. O sea, el resultado que nos va a salir cerca a 1. Cuanto mayor sea la diferencia entre ellos, mayor será la razón o el cociente, o sea, esa división de la F. Si obtenemos los cocientes de las varianzas de repetidas muestras, ya sea N1 y N2, entonces se va a producir que la distribución F llamada así, bueno, a Fisher, ¿no? Y la forma de la distribución es determinada por dos valores, ya entendimos eso. Este que está aquí es una nueva nomenclatura, para nosotros es L. Ya, siempre voy a variar la nomenclatura porque ustedes no van a ir a un solo libro, van a ir a diferentes libros. Entonces tienen que darse cuenta que si ya indica grados de libertad, su símbolo para este autor es esta V, ¿no? La V ventilarial. V1, V2. ¿Qué representa esto? Grados de libertad de la primera muestra y esta, grados de libertad de la segunda. ¿Está bien? Porque hay libros así. Algunos llevan GL y otros llevan V. Cada uno con rango de 1 a infinito. O sea que quiere decir que hay tabla para todos los grados de libertad, para cada par de grados de libertad. Entonces, de esta manera hay tantas distribuciones F como combinaciones posibles, que es decir, son infinitas. Por lo tanto, si ustedes van a trabajar, porque van a hacer 5 ejercicios, pueden tomar el N que quieran. Igual van a encontrarla en la tabla. ¿Ya? N que guste. Entonces, alguien de ustedes quiere hacer un ejercicio y dice, a ver, yo quiero comparar los gastos que tenemos de luz en esta calle, mi calle,
con la calle de atrás de mi barrio. Yo puedo preguntarles, ¿no es cierto?, cuánto paga de luz, y me van diciendo 300, 200, 100. Calle 1 le pongo y voy tomando los datos. Le pregunto a 10 personas de mi calle. Me voy a la otra calle, pongo calle 2 y comienzo a hacer mi levantamiento de datos y pregunto a 5 personas. Fíjense que uno tiene 10, N, y el otro tiene 5. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué van a hacer con todos esos datos? Por ejemplo, dice que en la calle de ustedes está pagando una casa 300, 200, 150, 500. ¿Qué hacen con todos esos números? Calculan. ¿Qué van a calcular? Para sacar La F. varianza. Las varianzas, muy bien. Y de la otra calle también las varianzas. Y después, ¿qué hacen con esas varianzas? Las dividen. ¿Quién pone en el numerador? ¿Mi calle o la calle de atrás? ¿O la otra calle? Su calle. Depende. Depende, exactamente. La que tiene mayor varianza, la pongo en el numerador. Y la de menor, abajo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ok. Sí, sí. En caso de que ya exija, quiero comprar mi calle exclusivamente con la, ya eso es diferente. ¿Ya? Vamos a ver esos ejercicios también. Entonces, en algunas pruebas estadísticas nos interesan las probabilidades asociadas a esos valores alfa y beta. Ya saben ustedes qué significa, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda del alfa? Nivel de significancia, ¿no ves? Nivel de significancia. Si me dice un nivel de significancia de un 5%, la certeza de cuánto es 95. Un nivel de significancia de 1, la certeza es de 99. 99. Ah, si cayó en esa zona, digo sí, está bien. Si cayó más allá del crítico, no, rechazo. Entonces, para comparar el valor o los valores F obtenidos de los datos con respecto a los propios de la distribución teórica, ¿no? Bien, los valores de F, tanto para grados de libertad 1 como grados de libertad 2, se escriben así, ¿ya? Esa es la probabilidad, ¿no? Un 95% dice, de certeza, entonces con un 5% de error tiene que estar. Luego le continúa el otro valor, que viene a ser los grados de libertad de la muestra 1 y los grados de libertad de la muestra 2. En este caso, si este grado de libertad vale 2, N vale 3. Si este grado de libertad vale 33, ¿cuántos datos hay aquí? ¿Cuánto vale N de la segunda muestra? 34. 34. Así se escribe, ¿ya? Así van a encontrar en los exámenes, así van a encontrar en los libros. Primero, aquí la certeza, luego los grados de libertad del primero y del segundo, porque con estos dos grados de libertad hay que buscar la F de tabla. Muy bien. Esta es la distribución, ¿ya? Entonces va a depender de quién es la distribución, de los grados de libertad, de las dos muestras. Porque F compara dos varianzas de dos muestras distintas, de dos poblaciones que pertenecen a dos poblaciones distintas. Entonces, eso que hemos hablado de alfa, ¿se acuerdan? Alfa, el nivel de significancia, ¿no es cierto? Nivel de significancia de 5 quiere decir que un 95% que está aquí es de aceptación. A partir de punto crítico, para adelante ya es de rechazo. Ya esto es de rechazo. Entonces, esta es la de aceptación. Si dice 1, bueno, acá sería 99. Bueno, ahora la comparación del valor F, porque ahora hablamos de distribución F, de la muestra con el valor correspondiente del nivel de significancia alfa. Está hablando de un ejercicio donde la hipótesis nula es la que las dos varianzas estiman la misma varianza paramétrica. Paramétrica nos dice porque hay números, hay valores que comparar, ¿ya? Entonces la hipótesis alternativa es que la varianza entre grupos es mayor que la varianza dentro de grupos. Si por ejemplo tenemos una F de 7.385, está dando un ejemplo, varianza de la muestra de un ejercicio, ese valor se tiene que comparar con el valor crítico que nos dé alfa. Y suponiendo que tenemos nosotros, ¿verdad?, el valor alfa, aquí está genérico. Los grados de libertad se conocen del 1 y del 2, se calcula en base al número de los grupos, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, para la varianza entre grupos es
A menos 1, dentro del grupo es esta otra fórmula, usualmente entre dos grupos, ¿no? Por ejemplo, si hay 3, sería 2, ¿no? Y como hay 12 observaciones por cada grupo, dice, entonces ya saca para más grupos, podemos sacar. Lo importante es que saquemos con el n total menos 1. Y aquí nos dan un alfa de un 5, o sea, con un 95% de certeza. Con esto voy a ir a la tabla. Existen tablas para 0.01, tabla para 0.1, 0.5 o 0.05, con los grados de libertad. Si tenemos grados de libertad de 2 y 33, vamos a la tabla y resulta que me da 3.285. Y esto es lo que yo había calculado, ¿no? De la muestra es un valor mucho mayor que el crítico. Se pasó. Entonces hay que llegar a una conclusión, ¿no? Hay evidencia para rechazar la hipótesis, porque la que nosotros calculamos con la fórmula me salió mayor que la de la tabla. En conclusión, las dos varianzas no estiman la misma varianza paramétrica. Hay diferencia entre sus muestras muestrales. Entonces, esta es la conclusión escrita que deben ustedes entregar en el ejercicio. Bueno.